Buenos días, Ramiro. ¿Cómo Enrique. le va? ¿Qué Buenos tal? días, ¿Ya, doctor. ya, ya tomó su café? Desde las 5:30 en pie, pero tengo un compromiso a las 8 de la mañana, Por eso, entonces, por eso ajá, no vamos a hacer las listo. menciones y vamos directo a la entrevista, Esteban. Estoy Mil gracias, compartiendo Ramiro, por esa micrófonos consideración. con Enrique San Martín. Comienzo. Cuando nos ponen a discutir sobre temas legales, cuando la esencia es el asunto político, cualquier desnaturalización del derecho vale con tal de adecuar la norma, aunque sea de manera antojadiza, a un hecho concreto para tener un resultado determinado y no el que la norma previno evitar. Con esta pequeña introducción, pero que creo que es clara, ¿qué toca hacer en todo este entuerto? Porque hay una serie eh, de contravenciones a la ley dentro de este proceso electoral que algún día se van a tener que dilucidar y asumir responsabilidades. Sí, Ramiro, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, es una de las características que tienes cuando conversamos en ese sentido. Gracias. En el Ecuador estamos generando una cultura de adecuar la norma a nuestra conveniencia. De hecho, el día de ayer me sorprendía, me hacen la siguiente locución y me dicen, la norma está ahí, se cumple pero no se acata. Entonces ya empezamos con juegos semánticos en ese sentido cuando no hay una justificación plausible que haga o que excuse del cumplimiento de norma. Mira que aparte de lo que tú mencionas, yo creo que hay que simplificar el debate en ese sentido porque ya definitivamente no se ha entendido por parte de ciertos estamentos gubernamentales que dicen las normas, ¿sí? Tenemos en el sistema electoral un principio, el de secuenciación, es decir, o de preclusión, si lo quieres llamar en términos más jurídicos, ¿no es cierto? Es un tema de que son un paso a paso para que efectivamente lleguemos a un resultado. Los sistemas funcionan así. ¿Qué es lo que pasa con el sistema electoral respecto de las campañas y en este caso las licencias sin remuneración? Se aplica el artículo 93, pero ese paréntesis del servicio público en este caso, y no hablemos solo del presidente Noboa, también hablemos de los candidatos asambleístas y demás, les da ciertas facilidades para que puedan hacer campaña, para que vayan a bailar en las tarimas, que ahora está muy de moda en el tema de la campaña, para que vayan a hacer sus TikToks, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese paréntesis está el tema del debate, ¿sí? Este debate que se vuelve obligatorio, porque tampoco vamos a tolerar en este caso que los actores políticos, entre comillas, nos digan, ya veremos si el presidente va al debate. No, 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 es una obligación, ¿sí? Así como lo fue en su momento lo del artículo 93. Pero si tú vas quitando esas partes del sistema, otras se van a ir desactivando. Si tú cometes ilegalidades en la primera parte del sistema, otras ilegalidades van a ir fluctuando como lo que estamos viendo en ese sentido. Ya, el irrespeto al artículo 93 está dado. Está dado, se está jugando con un tema ahí de que entro, no entro, más o menos lo que hacía Rafael Correa, pero sin norma, hago campaña, pero no hago campaña, idéntica situación utilizando un argumento de fuerza mayor, ¿sí? Y Ramiro, tú que eres conocedor del derecho, ¿sí? Que has sido profesor, la fuerza mayor es otra cosa. La fuerza mayor no es pues que el elector confunda un acto de gobierno con un acto proselitista, ¿sí? No es una erupción volcánica la campaña electoral, no es un naufragio, no es un tsunami la campaña electoral. Los actos de gobierno tampoco son deslizamientos de nieve o avalanchas, ¿sí? Así de claro. Entonces, si continuamos con estas interpretaciones extensivas, lo que hacemos es un daño al sistema electoral. Y la otra cosa, para explicarlo, y creo que hemos hablado contigo, Ramiro, con Enrique, en otros medios de comunicación, muchísimo respecto de las dos teorías. El de la sentencia interpretativa del año 2010 del artículo 148 de la Constitución, es decir, de la muerte cruzada, y el artículo legal, en este caso, a nivel de ley orgánica del Código de la Democracia, artículo 93 de aplicación de la licencia sin remuneración. Solo voy ya para no estar hablando alrededor de la misma situación, ¿no? Los problemas jurídicos que se le plantearon a la Corte Constitucional fueron diferentes. La Corte Constitucional resolvió el problema jurídico de la cuantificación. Y así dice la sentencia de la Corte, ¿no? Es un tema de cómputo del número de elecciones. No te dice si es elección o reelección, ¿sí? Menos te va a hablar, obviamente, de la licencia sin remuneración.
pero semánticamente tenía que utilizarse la palabra reelección. Y con esto cierro, querido Ramiro. La Corte Constitucional no es el doctor Emmett Brown de Regreso al Futuro y no tiene un DeLorean, ¿sí? La Corte Constitucional no pudo haber viajado en el tiempo desde el 2010 al 2020 y resolver un problema jurídico que no existía en el año 2010, ¿sí? Es ¿Qué correcto. más antojadiza esa interpretación? O sea, ya nos toca explicarlo así, querido Ramiro, porque definitivamente no ha habido un entendimiento. Pero como tú dices, nos vamos quedando cortos de las herramientas jurídicas o las reclamaciones, en este caso, que se pueden posibilitar para frenar esta situación. La Corte Constitucional ha demorado el dictamen de constitucionalidad del estado de excepción por conmoción interna. Estado de excepción que elimina las prohibiciones de campaña en el servicio público del artículo 207 del Código de la Democracia. No se ha pronunciado, ¿sí? Se tiene que pronunciar sobre el tema de la causalidad de la fuerza mayor de la revisión constitucional del decreto ejecutivo 500. Yo esperaba que sea esta semana como máximo para ver qué pasa en el debate, pero nuevamente estamos jugando con eso y no se ha pronunciado. Si bien la Corte Constitucional, obviamente estamos esperanzados siempre en que esto nos devuelva algo de estabilidad a la administración pública, no tiene esas dinámicas. En el comunicado de hace 2 semanas nos dijo, estamos conscientes de que tenemos que resolver esto, pero no lo resuelven, querido Ramiro, y en ese sentido no podemos tener algún tipo de certeza, en este caso legitimadora ciudadana, y menos aún un tema de seguridad jurídica. Voy a repasar algunas cosas que en los primeros, y si no es el primer curso de Derecho, nos terminan enseñando. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Primera cosa. Segunda, en la teoría constitucional, cuando dos autoridades de valor equitativo chocan, se llama en teoría constitucional choque de trenes y termina dirimiendo la Corte Constitucional. Con estas dos premisas, Esteban, pregunto, la norma que está ahí, que es clara, que cualquier interpretación termina siendo acomodaticia, ¿por qué no se cumple? Porque no se desea. ¿Y cuál debería ser la fuerza de la autoridad que deba de resolverla? Pues justicia que se retarda no es justicia. Así se resuelva a favor de quien tiene la razón, los hechos consumados van a ser más sólidos que la resolución que se dé. Pues en el evento de que el presidente en ejercicio candidato pueda ser reelecto ya como candidato triunfante, luego como presidente electo y luego como presidente de ejercicio, será muy difícil que cualquier órgano le quite los derechos de ciudadanía a un presidente que ya está juramentado. En resumen, se puede haber una resolución, se le puede dar la razón, pero jamás se podrá efectivizar el cumplimiento del derecho en su máxima expresión. Claro, Ramiro, va a ser muy complicado que un presidente de la República, en este caso, sea juzgado a través de autoridades, por ejemplo, electorales, y que se pretenda una suspensión de los derechos de participación política, porque obviamente no funcionó de manera preventiva este tipo de circunstancias. Y como te decía, lamentablemente los recursos y el sistema recursivo en varias jurisdicciones, no solo la electoral, también la constitucional e inclusive la penal, que podría tener una derivación política, va resultando tardía. ¿Sí? Si nosotros nos vamos, en este caso, al ámbito preventivo, es decir, necesitamos que el presidente haga ejercicio de ese, perdón, aplique el artículo 93 para la configuración del proceso electoral. Creo que hace minutos estaba el señor Huachi del Consejo Nacional Electoral, el eterno comunicador de esta institución. Por lo menos por ahí una pista, ¿no? Al Consejo Nacional Electoral. Sí, de acuerdo, el Consejo Nacional Electoral no es coercitivo, de acuerdo, no hace juzgamiento, de acuerdo, pero hay también un artículo del Código de la Democracia, ¿sí? Que establece las funciones clarísimas de la presidenta del organismo, ¿no? Del presidente o presidente del organismo. Y en ese sentido te dice que el presidente del organismo tiene que velar porque se cumplan las leyes en materia electoral.
¿Y qué es el artículo 93? ¿Cómo tiene que velar el cumplimiento de las leyes en materia electoral? A través de la proposición de resoluciones. Ok, tengo una proposición de resoluciones y en ese sentido, digan, Consejo Nacional Electoral, Departamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral o el departamento técnico que corresponde en el orgánico del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Por favor, haga un monitoreo de los actos de gobierno, ¿sí? Un monitoreo de los actos de gobierno, que en este caso se podrían considerar como campaña. Y de ahí acogeríamos el discurso de otro consejero del CNE, el señor Cabrera, que decía magnánimamente, yo seré el primero en denunciar este tipo de actos. Bueno, pues señor Cabrera, después de la resolución, lleve la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. Eso es un tema preventivo del Consejo Nacional Electoral. Ejemplo número uno. El tema de las infracciones electorales, es decir, las denuncias que se tienen que presentar en el Consejo Nacional Electoral, en este momento, como te decía Ramiro, tienen el escudo del estado de excepción, ¿sí? El artículo 207 del Código de Democracia te dice todas las prohibiciones en campaña, en este caso a los servidores públicos, utilización de imagen, voz, el tema de la entrega de dádivas, etcétera, ¿sí? Y te dice, salvo estar en un estado de conmoción. Y el estado de excepción fue declarado por conmoción interna y la Corte Constitucional ahora no nos revisa. Entonces la Corte debería devolver esto. ¿Para qué? Para que se puedan presentar las denuncias de infracciones electorales. Ya vimos qué pasó con la primera denuncia, ¿no? El tema del candidato Tillería, que no completó la denuncia y ahí quedó. Hay una denuncia que fue aceptada a trámite, sí, que le está conociendo el doctor Fernando Muñoz, el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, sobre los videos de actos, que veremos qué sucede. Pero en este caso, las infracciones electorales, habría que ver cuál se configura. Me has Este tipo de hecho, actuaciones. Esteban, me has hecho acordar, antes de darle paso a Bolo, la definición de Von Yering que hace sobre la efigie de la justicia y que dice más o menos lo siguiente: la venda en los ojos de la dama es para que la justicia no tenga preferencias por nadie. La balanza es para dar a cada cual en su justa medida lo que en derecho lo corresponde. Y la espada es el poder coercitivo. El derecho sin la espada, entiéndase el poder coercitivo, es el derecho en la más absoluta indefensión. Le paso a Enrique. Gracias, Ramiro. Doctor, qué gusto. ¿Cómo está usted? Permítame informarle a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Esteban Torres, constitucionalista. Esteban Ron. Perdón, Esteban Ron. Disculpa ese suele pasar. podríamos decir. Sí, la verdad. Bastante. Disculpe, doctor Ron. A ver, nos siguen en la plataforma www.i99.com.es, de igual manera en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la cuenta X, en YouTube, a través de la página de CNT, y quienes nos van sintonizando por la radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Y precisamente mientras se debatía en el país sobre este tema de la licencia o no al presidente, la Corte Constitucional, doctor, resolvía, y entiendo que da un plazo hasta el mes de mayo, al Ministerio de Educación a trabajar en un protocolo para niños trans. Ahora hay grupos también que obviamente han puesto el grito en el cielo. Yo no voy a entrar a analizar el tema ético, moral, biológico, no sé. Mi pregunta es, doctor, ¿cabe aquí alguna apelación? Y si es así, ¿cuál es el tiempo, cuál es el plazo que da para apelar esta resolución de la Corte Constitucional? Bueno, Enrique, igual, muy buenos días, gracias por la invitación, la primera del año en este caso. A ver, el tema de la definición, en este caso el tema de la transexualidad en menores de edad es un tema ampliamente discutido a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Y hay que leer un poquito en este caso la sentencia de la Corte Constitucional, porque hay muchas preconfiguraciones, inclusive anatómicas de la persona, que podrían generar inclusive indefiniciones, no te hablo de sexo, género, ¿sí? Indefiniciones, en este caso, de mentalidades. Y lo que ha propuesto la Corte Constitucional es que los niños que tengan ese tipo de indefiniciones o que se genere este tipo de diferencias en la percepción, pero sobre la base igual de un esquema mental, puedan hacer una determinancia con una curaduría, y ahí nos habla de algunos requisitos y demás, del tema de transexual, ¿no es cierto?
Al ser la naturaleza de esta sentencia, bueno, no es sentencia, sí es sentencia, perdón, al ser la naturaleza un tema interpretativo, en este caso no cabe ningún tipo de apelación, ¿sí? Ah, De hecho, la sentencia ya viene a ser parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? A Ramiro le gustan las citas de derecho, ¿no es cierto? Y en este caso los aforismos jurídicos. Otro de los aforismos jurídicos básicos es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿sí? Entonces, si se quisiera cambiar esta línea jurisprudencial, pero que ujú. ojo, Es es norma, norma claro. de obligatorio cumplimiento y que se ejecutará a través de un reglamento o instrumento efectivo, tendría que presentarse un mismo caso, ¿sí? Con identidad objetiva y subjetiva similares, calidad de personas y derecho controvertido o interpretado. Y sobre la base de eso, la Corte Constitucional reinterpretar la situación. Eso sería la única forma, ¿no? Ujú. En cuanto a revisibilidad. Pero es muy difícil, es muy complicado, Enrique, que se presenten este tipo de circunstancias porque las identidades objetivas y subjetivas siempre van a tener bemoles que no permitan que se vuelva a hacer este tipo de análisis. ¿Sí? Muy claro, doctor, y muchas gracias. No sé, Ramiro, ¿querías acotar algo? Esteban, siempre agradecerte por lo claro que es. Termina siendo una clase de derecho y agradable compartir contigo estas cosas. Ojalá, ojalá que algún día no se reclame el derecho que hoy no se toma en cuenta, porque así es la vida, un escritorio que da la vuelta. ¿Tenías algo que decir? Así es. Sí, Ramiro, tú como abogado, justo estábamos haciendo un análisis con un colega. El riesgo que estaría asumiendo el presidente Noboa en esta situación sobre la base de un posible juicio político, ¿sí? Que es algo de lo que no se está conversando y se debe conversar. El tema de no haber, en este caso, cumplido con el artículo 93 en ese paréntesis que te estaba hablando, también hace que no se configure el peculado. Recordemos que ya hubo dos denuncias de peculado en la fiscalía, ¿sí? Y una de las causales para juicio político solo del presidente de la República es posible delito de peculado. Sí, posible delito de peculado. Y en ese sentido, en Ecuador, para el juicio político no se requiere de prejudicialidad. Es decir, no se requiere de sentencia condenatoria ejecutoriada. Lo mismo que pasó con Guillermo Lazo. Y me van a decir, no se dio en el periodo gubernamental específico el peculado como para que haya juicio político. Pero recordemos que en este caso los servidores públicos pueden ser sujetos pasivos de un juicio político hasta un año después de funciones. Entonces, ese riesgo que ha asumido el presidente no va a tener una asamblea contraria y que le pongan un juicio político en los primeros 6 meses de gobierno sobre la base de lo actuado en el ejercicio presidencial previo, es un riesgo asimilado por él y que no se está hablando sobre esa situación y que debería debatirse. Eso no va, Ramiro, para cerrar Pero la le idea. doy un insumo que no se le escape, Esteban, y me lo hace Cuéntame. recordar. Usted para ejercer el poder necesita legitimidad en el origen y legitimidad en el ejercicio. Lo Ujú. primero que usted cita, la legitimidad de origen, tendría especial cabida para un proceso por peculado al presidente en ejercicio, porque lo que se está cuestionando es el origen de su designación en el proceso electoral. Por tanto, tiene toda la cabida porque no podría llegar a la instancia de presidente sin haber pasado por la instancia de candidato. Así que ese Ujú. hilo conductor para mí está clarísimo. Lo que también es claro, porque me lo he puesto a pensar, es que el presidente, dada esta coyuntura ya en ejercicio, disolvería la asamblea con una muerte cruzada. Con una muerte cruzada. Sí, 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 Así claro que es, sí. lo Así tengo es. pensado Sí, sí, sí. y yo creo que él también lo tiene pensado. Y si esto sucede, para allá vamos. Allá voy, Febres Cordero. Muy bien, Ramiro. Siempre es muy agradable y qué mejor en viernes cerrar la semana con esta conversación. Ya, Enrique, te doy un abrazo. No, igualmente, doctor. Agradable el Muchas gracias. Muy enriquecimiento que gentil. tenemos. Sí, señor. Un abrazo, Esteban. Que tengas un buen día. Adiós. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, atención.